El extraordinario. Extraordinarium. Previously on Crímenes el Musical. Pero matar a su hija... Ha sido la decisión más grave, trascendente y dolorosa de mi vida. Pero tenía que hacerlo, saltando por encima de mis sentimientos de mujer y de madre. Y lo he hecho. Un día de finales de julio de 1933, en la redacción del periódico La Tierra. Hola, Josefina. ¿Qué tal fue en la cárcel? ¿Qué le ha contado Aurora? No puede imaginarse, don Mariano. Al final me dejaron estar toda la tarde con ella y... Venga, póngase a la máquina ahora mismo, que vamos a ser los primeros. Vamos a darles el pisotón a los demás periódicos. Oye, a este guajiro le gustan los cuchillos, le gusta la sangre, la muerte. Y apuñalado, y asesinado, descuartizado, y esto es crímenes. Wow. Crímenes, el musical. Crímenes. Un podcast de Mar Abad. Crímenes. Hildegard, segunda parte. A ver cómo titulo la interview. Hablamos con Aurora Rodríguez en la cárcel. Abro comillas. No me arrepiento de matar a mi hija. Cierro comillas. Firmado por Josefina de Guzmán. Llegamos a la calle de Quiñones. Está triste, húmeda, renegrida, y oímos esos cantables de quien cada mañana se busca la vida. Agua, azucarillos y aguardiente. Al comienzo de la calle hay un caserón viejo y desvencijado. Es un edificio que lleva siglos dando tumbos. Primero fue convento, luego cuartel y ahora es la cárcel de mujeres. Nunca nada bueno. El edificio está poco menos que en ruinas. Entramos a un portalón ancho, oscuro, maloliente y al fondo vemos una puerta de hierro cosida a cerrojos y cerraduras. De aquí no sale ni Dios. Nos llevan a un locutorio grande y destartalado que no tiene un solo mueble. La habitación está partida en dos por una reja de barrotes gordísimos que deja a un lado a la reclusa y al otro a la visita. Oímos un cerrojo que chirría y aparece doña Aurora Rodríguez, la madre de Hildegard. La madre del cordero que empeorada que está. Doña Aurora avanza despacio hacia nosotros y parece que en su rostro no han pasado 2 meses. Han pasado 10 años. Está pálida, demacrada, incluso vieja. Pelleja. Tiene los ojos rojos y las orejas le llegan hasta los pies. Pero va vestida impecable, como siempre. Y como siempre, muestra una serenidad matemática. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Estoy tan perpleja que no acierto a devolverle el saludo. Pero doña Aurora es lista, muy lista. Y lee en mis ojos la pregunta que no me atrevo a formular. Va hacia la reja, se aferra a los garrotes con sus 2 manos y muy segura de sí misma va dejando caer estas palabras. No estoy arrepentida de lo que hice. Por mucho que me duela. Y nadie sabrá nunca lo que me duele. Tenía que suceder lo que sucedió. Y si 100 veces me viese en la misma situación, 100 veces haría lo mismo. Tampoco ahora me sale una palabra de la boca. Y doña Aurora, enérgica, altanera, añade. Y que nadie crea que estoy loca. Ni ahora, ni en el momento de la tragedia. La mañana que maté a mi hija estaba tan serena como ahora. Más serena, quizá. Ya sé que dicen que estoy perturbada. Y quizá incluso lo digan con el deseo generoso de defenderme. Pero no es verdad. Estoy perfectamente normal. No maté a Hildegard en un arrebato de locura. La maté porque tenía motivos y razones lógicas. Razones lógicas para matar a su hija.
Es tan salvaje lo que ha dicho y viendo mi mirada de rechazo, se apresura a decir: Sé que no es fácil entender mis motivos. Incluso he dudado si tenía que pronunciar una sola palabra. Y si lo hago no es para defenderme. Me da igual lo que los jueces hagan conmigo. Lo que quiero es que los que admiraban y querían a Hildegard conozcan el caso y puedan juzgarme a conciencia. Pues venga, ponte a hablar. Para empezar, quiero hacer una afirmación categórica. Hildegard no llegó a la vida por casualidad ni por placer animal de sus padres al engendrarla. Nació con un objetivo, con una misión ideal de la que no podía desviarse por ninguna debilidad humana. Yo que la creé, que la hice, que la formé durante todos estos años, sé perfectamente dónde debía llegar y cuándo empezó a flaquear. Era como su muñequita de carne, era como su pequeño Frankenstein. Doña Aurora hizo de su hija una continuación de sí misma. Hildegard era una herramienta, un instrumento para alcanzar sus ideales. Había invadido tanto la vida de su hija que éramos una misma y sola persona. Todo iba como la seda mientras Hildegard fue su marioneta, pero cuando la joven dio señales de vida propia, la cosa se torció. Geppetto matando a tiros a Pinocho. Hildegard no estuvo a la altura de la misión que debía cumplir. Y no fue solo culpa suya. Hay algo que viene de atrás. Hildegard no solo era hija mía, y ahora sé que no acerté a encontrar al varón adecuado para concebirla. De ahí viene toda la tragedia. Josefina, ¿cómo lo lleva? Pues llevo ya 2 cuartillas. La entrevista va a ser larga. Le he puesto 2 páginas en el planillo y divídalo en módulos con distintos titulares, para que sea más fácil de leer y más impactante. Piense buenos titulares. No hay nada que pensar, don Mariano. Ya los da doña Aurora. Ahora tengo que contar de dónde viene todo. Y a este bloque lo voy a titular: Aurora Rodríguez quería un muñeco de carne y hueso. Doña Aurora siente un desprecio invencible por las mujeres que traen hijos al mundo sin un ideal de perfeccionar la humanidad. Con asco y desprecio dice: No quiero que confundan a la madre con la vulgar paridora que se limita a traer hijos al mundo que no son más que eslabones que continúan la cadena del mal. Hijos que son explotados o explotadores, esclavos y esclavizadores. Para mí, un hijo que no venga a perfeccionar el mundo con su talento no tiene por qué nacer. Doña Aurora tenía esta idea desde que era muy joven, desde el tiempo en que aún vivía con sus padres en el Ferrol y su sobrinito pequeño se fue a vivir con ellos. El niño se llamaba Pepito Arriola. Yo estaba loca de contenta. Había realizado mi ideal de un muñeco de carne y hueso. Jugaba con Pepito y le enseñaba todo lo que sabía. Cuando tocaba el piano, sentaba a Pepito a mi lado y un día... Ese niño era un puto portento, ese niño era un genio precoz. Pepito apoyó sus manecillas en el teclado y empezó a tocar. No podía entender lo que estaba viendo. Pepito tocó los mismos compases, los mismos acordes, pero arrancaba al piano tonalidades nuevas. Era una música que parecía salir de una orquesta en vez del viejo piano familiar. Yo estaba atónita. Reía y lloraba a la vez. Así descubrieron que Pepito era un niño prodigio. Primero le pusieron un profesor de música, después lo llevaron a Madrid, luego a París, y muy pronto se convirtió en un músico famoso. Pero Aurora sintió que le habían arrebatado a su niño, a su muñeco de carne, y entonces decidió que alguna vez tendría el suyo propio, y que nadie, nunca, podría quitárselo. Era joven y agraciada, según los que me conocían. Tenía algunos pretendientes que querían casarse conmigo, pero yo no quería contraer matrimonio con nadie. Yo solo quería tener una hija. Una chiquilla de mi propiedad y saber que nadie me la puede robar. Aurora no quería casarse ni para atrás. Odiaba a los hombres porque decía que habían esclavizado a las mujeres a lo largo de toda la historia. Pensaba que si se casaba, su vida sería parir y fregar. Pero ella lo que quería era liberar a las mujeres de ese maldito infierno. Buscaba un hombre que no legase a mi hija taras de ninguna clase y que no pudiera reclamarme nunca el ser que naciera de mis carnes. Busqué durante mucho tiempo, hasta que un día creí encontrar al hombre ideal. Y ese día...
Josefina, llevaba usted razón. Aquí no paran de salir cuartillas. Es que no puedo imaginar la historia que me ha contado doña Aurora. Y aún me queda lo más increíble. Entonces no se entretenga. Ya me encargo yo de buscar las fotos. Gracias, don Mariano. Que cuando acabe, si le quedan fuerzas, no estaría mal que se pasara por la tertulia política de la cacharrería, para que le cuenten cómo van las cosas en el gobierno. Claro, me apuro. Sin placer, sin deseo y sin pasión. Aurora pasó unos años buscando a un hombre sano de cuerpo y de mente. Buscaba un hombre inteligente, sin remilgos ni gazmoñerías. No era nada fácil, pero un día, cuando menos lo esperaba, apareció en el Ferrol un hombre alto, fuerte y de palabra inteligente. Acababa de llegar de América y a Aurora se lo presentaron como un marino. Encantado, señorita Aurora. Sí, soy marino, efectivamente. Pero también soy sacerdote. ¡Hostia! Aurora era la única que no se escandalizó de este hombre llegado de ultramar y le propuso que salieran a pasear juntos. En estos paseos vio que era un hombre muy culto, sabía de arte y de filosofía, era amable y era alegre. Y así, poco a poco, Aurora lo fue acercando al único asunto que le importaba en su vida. La sociedad está envilecida con malas pasiones. Está enmarranada de apetitos inconfesables. La humanidad necesita ser redimida y encauzada por un camino más noble. Y qué alegría se llevó cuando vio que el cura estaba de acuerdo. El marinero beato pensaba igual que ella. Lleno de infieles pecadores y de esa panda de cabrones. Aquellos paseos eran una especie de examen de aptitud. Y cuando Aurora vio que el sacerdote cumplía los requisitos de inseminador, le dijo con frialdad: Yo quisiera tener un hijo, una hija mejor, que sea capaz de alcanzar alturas que yo no podré alcanzar nunca. Deseo ser madre, pero como no es posible sin contacto con varón, me gustaría que el contacto fuera lo más leve posible. Me ha puesto un poco tontorrón. Quisiera que un hombre colaborase conmigo en la obra y que en el acto estuviera ausente de mente y ausente de placer carnal. Ese hombre tiene que ser único y excepcional. Debe ser un hombre que no pueda encargarse de esa hija y, sobre todo, que no me la reclame nunca. El cura, firme, con sus ojos clavados en los de Aurora, le contestó: Usted sabe que soy marino y sacerdote. Soy 2 veces libre. Si necesita un hombre para su cometido y yo le sirvo, aquí estoy. Me interesa su idea por su grandeza, no por lo que puede haber de placer carnal. ¿Entonces? Unámonos sin amor ni pasión sexual de ninguna clase. Nuestro acuerdo se basa únicamente en crear a un ser superior. El vicario de Dios buscó una casa a las afueras del Ferrol. La cita fue una tarde de finales de invierno de 1913 que doña Aurora recuerda así. Fui con la fría serenidad que acompaña siempre a mis actos importantes. Lo hice sin gazmoñerías ni comedias vodevilescas. Y por él no experimenté más que desprecio y asco. El primer intento no dio el fruto y tuvieron que verse en aquella casona una tarde más. ¿Que no querías caldo? Pues toma 2 tazas. Y otra tarde más. Para no querer follar se van a hinchar. Y cuando al fin se quedó embarazada, ¡bingo! Dejó el Ferrol y se fue a Madrid. Ahí empezaría su nueva vida. Atentos porque lo vais a flipar. Aurora buscó una casa en las afueras de la ciudad para no respirar toxinas. Quería que su embarazo fuera lo más salutífero y vigoroso posible. Las toxinas las tenía en la cabeza. Fue un embarazo de cuartel. Dieta estricta, descanso riguroso, lectura, paseos, meditación. No leía periódicos, no hablaba con nadie. No quería que nada ni nadie le diera un disgusto. Llevaba una vida higiénica y metódica en aras de dar a luz a un ser excepcional. El 9 de diciembre de 1914 llegó la criatura al mundo. Ese día nació su hija Hildegard, aunque no puede inscribirla así porque en el registro civil solo admiten nombres del santoral católico. María Luisas y todas las Maris del calendario. La inscribió como Carmen por puro trámite, pero hacía tiempo que Aurora había confeccionado un nombre a la altura de lo que esperaba de su hija. Ese nombre era Hildegard. Que no es un nombre alemán. Es un nombre a medida formado por la palabra Hilde, que significa sabiduría, y la palabra Gard, que significa jardín. Un jardín de la sabiduría encarnado en una mujer.
Desde el mismo día que Hildegard abrió los ojos, su madre se afanó en enseñarle a leer, a escribir y a pensar. Todos los juegos tenían un fin educativo, y cuenta doña Aurora que el destino estaba tan presente en la niña que la primera palabra que dijo no fue «mamá», fue «vida». Un día la niña le pidió un juguete nuevo y doña Aurora le regaló una máquina de escribir portátil. Gato por liebre. Y quiso el destino contentar a doña Aurora porque Hildegard resultó ser una niña prodigio. A los 3 años ya leía y escribía. Era de una precocidad asombrosa. Doña Aurora estaba tan feliz con su nena superdotada. Pero un día, cuando Hildegard tenía 4 años, una vieja amiga del Ferrol le contó una cosa espantosa. Vaya, vaya con nuestro querido cura. Qué engañadísimos nos tenía a todos. Lo creíamos poco menos que un santo y lo que es un perfecto sinvergüenza. Doña Aurora no le preguntó más detalles porque no quería que nadie sospechase que ese cura era el padre de Hildegard. Pero hizo averiguaciones por su cuenta y el sacerdote resultó ser un golfo de cuidado. Hasta había seducido a su sobrina de 14 años. Muchas noches me quitó el sueño pensar la influencia que podía tener en Hildegard. Pensaba en los efectos perturbadores que podía tener esa mala levadura en la obra que yo creía perfecta. Pero como veía que Hildegard era obediente, inteligente y comprometida, pensó que podía corregir cualquier influencia morbosa del padre. Doña Aurora se afanó aún más en sacar lo mejor de ella. La puso a estudiar tanto que con solo 10 años hablaba perfecto español, alemán, inglés y francés, aunque tanto estudio tuvo un precio. Recuerdo un día en que Hildegard nos dijo a sus amigos del periódico: «Es que no he tenido infancia, la necesité para estudiar sin descanso de día y de noche». Doña Aurora insistió en enseñar a su hija 2 disciplinas, filosofía racionalista y sexualidad. No te flipes, que no es porno, es ciencia en el sexo. Hildegard acabó el bachillerato a los 13 años y su madre pidió un permiso especial para que pudiera ir a la Universidad de Derecho. A esa edad, Hildegard ya era muy consciente de la responsabilidad que su madre había puesto sobre ella y, con seguridad y firmeza, dijo que quería empezar su tarea mesiánica. Entonces Aurora dudó. ¿Sería un pronto? Al fin y al cabo, Hildegard era solo una chiquilla de 13 años. Pero un día de invierno, la adolescente se dirigió a su madre y con determinación le dijo: «Hoy cumplo 14 años. Es la edad que me habías fijado tú y que yo había aceptado para empezar mi tarea. No quiero esperar más, porque ya tengo fuerzas suficientes». No había opción, y Aurora sintió. Buda, Mahoma y todos los profetas pasaron como fugaces cometas, y tú te dejarás matar cual Jesucristo superstar. Josefina, he cogido varias fotos del archivo. La veo muy concentrada en su máquina. Es que todavía me sorprende el infierno que vivió Hildegard. Nosotros veíamos cosas raras, pero en realidad no sabíamos de la misa a la media. Don Mariano, ¿se acuerda que decíamos que doña Aurora era la sombra de Hildegard? Claro, algunos chistes hacíamos. Pues era mucho más que eso. Era su conciencia y su carcelera. ¡Boh! Siga escribiendo, que esta historia no tiene desperdicio. Un título rápido para este bloque podría ser... Ya lo tengo. Hildegard, la intelectual que abogó por la liberación de la mujer. Hildegard estaba a punto de empezar la carrera de Derecho. Tenía solo 14 años y ya escribía como una mujer adulta. Un día se envalentonó, envió un artículo al periódico El Socialista y en la redacción se quedaron con la boca abierta. Oigan, ¿alguno de ustedes ha leído el artículo que ha llegado esta mañana? Sí, es buenísimo. Lo firma una tal Hildegard. ¿Alguien sabe quién es? No, nunca he oído ese nombre. A mí no me suena. Pero en pocos meses el nombre de Hildegard se hizo muy conocido. Empezó a escribir en varios periódicos, empezó a publicar libros y empezó a dar conferencias junto a grandes intelectuales españoles e incluso extranjeros. A los 17 años ya era licenciada en Derecho y había empezado a estudiar medicina. Estas 2 carreras eran el pilar de los 2 temas a los que dedicaba su vida. El primero,
era la mejora de las condiciones de vida de los obreros y el segundo, la sexualidad. Va a suceder el verano del amor, ya va a llegar la revolución sexual. Hildegard pedía la abolición de la prostitución y el control de la natalidad. ¿Qué es eso de parir sin parar? La mujer tiene el derecho a decidir cuántos hijos quiere traer al mundo. Malas madres. Hildegard era una publicista de esta ciencia tan reciente llamada eugenesia. Y en nombre de esta disciplina planteó un nuevo derecho para proteger la salud de las mujeres y de las generaciones del futuro. Pidió establecer el delito del contagio venéreo. El que folle sin condón, a prisión. Parecía que Hildegard tenía una vida privilegiada porque allá donde iba causaba admiración. Daba conferencias junto a mujeres como Carmen de Burgos, Clara Campoamor y Victoria Kent. Sus libros y sus artículos sobre sexualidad se leían en Francia, Inglaterra y Alemania. Mantenía correspondencia con un hombre de ciencia de prestigio universal, el médico y sexólogo Havelock Ellis. Un tipo de muy buen ver. Y fue la intérprete y ayudante de H.G. Wells cuando el escritor británico visitó España. Hildegard parecía una joven de mundo, pero la realidad era muy distinta. El único mundo de Hildegard era la casa donde vivían ella y su madre, las dos solas, una pegada a la otra. Y en ese mundo empezaba a fraguarse una guerra. Se abría entre nosotras un verdadero abismo. Estábamos en una pendiente que habría de conducirnos a la tragedia. Hildegard quería tener amigas, ir a un café, dar un paseo, pero Aurora estaba siempre a su espalda, acechando, y no lo iba a permitir. Menos aún que se echara novio. Me contrariaba que Hilde perdiera el tiempo con bromas y conversaciones insustanciales. Era tanto lo que tenía que hacer que necesitaba aprovechar todos los minutos de su vida. Pero ocurrió que Hildegard empezó a coincidir en varios mítines con un teniente alcalde de Barcelona llamado Abel Velilla. Te aviso ya que nada de nada, que tú no estás pa' pillar cacho. Velilla es un joven brillante, de palabra fácil, que la trataba como una muchacha normal. Y a ella le encantaba, porque lo habitual era que la mirasen como a un prodigio de feria o a un monstruo sagrado. Nadie sabe si surgió el amor entre ellos dos, pero dicen que aquello era puro caramelo. Y tú no has de tener sentimientos de mujer. Doña Aurora ardía en cólera solo de pensarlo. Hildegard enamorada, rendida y entregada a un macho, que sería una hembra más, que olvidaría su misión para solazarse en el simple y animal placer de la carne. Aquello era intolerable. He dedicado casi 20 años a crear una mujer excepcional, un ser superior, una obra perfecta de inteligencia y ambición que sea capaz de redimir a todas las mujeres. ¿Podría renunciar a ello solo porque Hilde cayera en la vulgaridad de enamorarse de un hombre? Y había algo más que sacaba de quicio a doña Aurora. Algunos intelectuales recomendaron a Hildegard que se fuera a Inglaterra porque España no es un lugar para hacer carrera. Aquello era un corral de beatas y monjas. A Hildegard le pareció muy buena idea. Eso es lo que quería hacer. Quería irse a vivir a Londres. Y a vivir sola. Sin su madre. ¿Pero qué cojones? Cada día tenía menos influencia en ella. Eran otros los que iban ganando terreno en su espíritu, hasta que consiguieron enfrentarme violentamente con ella. Hildegard empezó a reclamar su libertad y doña Aurora no quería ni oír hablar del tema. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. Estoy harta de ti, de tu megalomanía, de tu sed de dominio, con todo tu aire de mujer progresiva y avanzada. Intentas volver a las costumbres más viejas y odiosas. Los hijos no somos propiedad de los padres. No puedes gobernarme como a un muñeco. ¿Olvidas que tú naciste por voluntad mía para realizar una misión? ¿Una obra? No olvido que tus sueños y tus ambiciones son una carga y un estorbo para cualquier mujer joven. Y yo quiero vivir mi vida, la mía, no la que tú has pensado para mí. Quiero irme a donde sea para no tenerte siempre pegada a mí como una sombra. Cada día hablaban menos, y una tarde de primavera,
Hildegard rompió el silencio para decir algo que sonó como un trueno. Ya estaremos muy poco tiempo juntas. Pienso marcharme pronto y vivir mi vida. Doña Aurora no podía ni pensar esa idea. La única forma de soportarlo era el suicidio. Subió a la azotea y probó el revólver que había comprado para defender a Hildegard. Pero poco antes de apuntarse ella misma, reparó en algo. Suicidarme hubiera sido mi última equivocación. Sería el mejor favor que podría hacer a los que habían desviado a Hildegard de su camino. Doña Aurora volvió a intentar que su hija se quedara con ella, pero Hildegard ya tenía una fecha para irse a Londres. Esta tarde la trifulca fue monumental. Regañaron durante horas y... Sí, maté a mi hija y no me arrepiento. Pero para tener el valor fue necesario que Hilde me pidiera, me suplicase una y otra vez que acabara con ella. Josefina, ¿le queda mucho? Me queda contar una cosa que no me creo. Pues ¿no dice doña Aurora que fue Hildegard quien le pidió que la matara? ¿Hildegard? A mí me huela que se la ha inventado para que le cuadre su historia monstruosa. Venga, no la entretengo y ahora lo leo cuando lleve la interview a imprenta. Aurora de sangre. La tarde antes del asesinato, la madre y la hija volvieron a discutir. Y cuenta doña Aurora que al caer la noche... Hilde me suplicó centenares de veces que la matara. ¿Por qué? Porque entendió que yo tenía razón. No estaba a la altura de su misión y había defraudado mis esperanzas. Lo dice con su rabiosa frialdad y su tranquilidad de siempre. Pero cuesta trabajo creerla. ¿Cómo es posible que Hildegard cambiara de pronto de esa forma tan rotunda? Si de verdad fue así, ¿por qué no se lo dijo al juez cuando se entregó? Doña Aurora cuenta ahora que su hija, derrotada, le dijo: La única salida es suicidarme, pero me faltan fuerzas. Entonces se lanzó a los brazos de su madre y entre sollozos le suplicó: Tú que echaste sobre mí esta carga, tienes que librarme de ella. Tú tuviste el coraje de crear una obra perfecta y ahora debes tener ese coraje para destruirla. Doña Aurora cuenta que Hildegard se acurrucó en sus brazos para que la durmiera como hacía cuando era pequeña. La mujer se volvió niña y yo volví a acariciarla. Parecía como si fuera deshaciéndose poco a poco entre mis brazos. Cada vez la veía más pequeña, más pequeña. Ya no hablaba. Solo de vez en cuando preguntaba en un susurro: ¿Lo harás? No pude contenerme en la interview y me arranqué con una acusación más que con una pregunta. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo matar a su hija aunque ella se lo pidiera de verdad? ¿No sentía dolor? Es mucho más penoso matar a una hija que parirla. De parir son capaces todas las mujeres. De matar a sus hijas, solo algunas. Doña Aurora sigue su historia. Cuenta que Hildegard se acostó a dormir en su cama y ella fue a la mesilla donde guardaba el revólver. Abrió el cajón, lo cogió y lo examinó. Estaba cargado y parecía que funcionaba de forma correcta. Puso una silla al lado de la cama de su hija y se sentó a esperar que estuviera dormida. Doña Aurora pasó la noche mirando a Hildegard con la pistola en la mano. A las 5 de la mañana empezó a clarear. Hildegard, somnolienta, sin abrir los ojos siquiera, le preguntó a su madre. Todavía no, madre. Ya no podía retrasarlo más porque el alba se estaba levantando e Hildegard se despertaría. Entonces... Me aproximé a ella como si una fuerza superior me empujara al crimen. El instinto maternal se había esfumado sin dejar rastro y mi pensamiento era una flecha que no se detendría hasta clavarse en el blanco. Fue un instante terrible. Toda mi vida parecía concentrarse en el dedo que apretaba el gatillo. Al recibir el balazo, al explotar en su cerebro el plomo que la liberaba del fracaso de no cumplir su misión, Hilde se estremeció con violencia y de sus labios salió un hondo suspiro. Era un suspiro de alegría sobrehumana, de exaltación mística, de liberación definitiva. Como si de forma repentina se abriera ante ella un camino de luz. Como si al despedirse de la vida se librara de todas las miserias humanas. En la habitación quedaba mi hija muerta, su pobre cuerpo destrozado. Pero yo me llevaba lo que era mío. Me llevaba su espíritu,
que me pertenecía por entero. Durante los 3 días del juicio, Aurora llevó un ramo de claveles rojos en el brazo. La pregunta que se hacía el tribunal era esta: ¿es Aurora una paranoica? Los psiquiatras y los médicos forenses no se ponían de acuerdo. El doctor Vallejo Nájera dijo que de loca nada. Lo que veía en Aurora era una personalidad fuerte, muy fuera de lo normal, pero no era paranoica. El abogado defensor decía que sí, que era paranoica pura, y por eso pidió que la recluyeran en un establecimiento sanitario. A Aurora le sentó fatal. Renegó de su abogado e insistió en que no estaba loca. Aquí se ha hablado de que padezco ideas delirantes. ¿Y mis ideas delirantes cuáles son? ¿La sindicación de las prostitutas? ¿La sindicación o reunión de la raza gitana y la defensa de los judíos? Al final la declararon culpable de parricidio, con los agravantes de premeditación y alevosía, y la condenaron a 27 años de prisión. Aurora dijo que estaba conforme, era responsable y quería cumplir la pena. La abogada Concepción Peña, llorosa y acongojada, se acercó a consolarla. Pero Aurora, serena y entera, le dijo: No te preocupes por mí. Todavía voy a tener que darte ánimos yo a ti. Aurora estuvo en la cárcel de mujeres hasta que no pudieron soportarla más. Creía inferior a todo el mundo. Se irritaba, daba órdenes sin parar. Hasta que un día, el médico de la prisión envió una solicitud al juzgado. Creemos que doña Aurora Rodríguez Carballeiro padece una enfermedad mental de delirios sistematizados. No puede continuar en la cárcel. Debe ser trasladada a un manicomio. Iníciese el oportuno expediente. A principios de 1936, Aurora ingresó en el Centro Psiquiátrico de Cienpozuelos y allí vivió el resto de su vida acunando a una muñeca. Esta vez, a una muñeca de verdad, a una muñeca de trapo. Primavera de 2022, en Zaragoza, un día precioso en el que no sopla el viento del cierzo. Estoy en la consulta del psiquiatra forense José Carlos Fuertes. He venido desde Madrid para preguntarle qué piensa sobre el crimen que cometió Aurora Rodríguez. El doctor no conoce el caso. Se lo cuento detalle a detalle y me escucha con atención científica. No necesita pensárselo ni unos segundos para decir: Vamos a ver, estamos ante un psicótico. Eso es la conducta y el comportamiento característico de lo que llamaremos, antaño se llamaba paranoia y ahora se llama trastorno delirante. ¿Y qué es eso? Es una persona que tiene un convencimiento, una idea, es una idea errónea, equivocada, no tiene por qué ser incongruente. La paranoia se diferencia justamente de la esquizofrenia en eso. La esquizofrenia tiene ideas bizarras, extrañas, excéntricas, que cualquier persona, sin ser un profesional, se da cuenta de que lo que está contando es una cosa no creíble. Y el paranoico tiene ideas que pueden ser ciertas. Me vigilan, me controlan, parece que hay una conspiración. O, como en el caso de esta señora, ella y, por supuesto, la hija que va a tener, están llamadas a ser las salvadoras del mundo. Esa es una idea delirante. Una idea delirante de tipo mesiánico. Las personas con un trastorno delirante pueden sorprendernos mucho porque no es fácil verlas venir. ¿Qué ocurre? Que en la conversación cotidiana, como muchas personas creen que el enfermo mental grave es una persona que habla de forma incoherente, que tiene conductas, insisto, totalmente inadecuadas, disociadas, entonces no pueden aceptar que el enfermo mental pues no tenga, como le pasa al diablo, no tiene cuernos ni tiene rabo. Entonces choca que haya una planificación, que haya una premeditación en la acción, que exista incluso un comportamiento fácilmente entendible, que el contacto con esa persona, con ese enfermo, pues no sea un contacto con una persona que está atada en fin, con unas contenciones físicas, sino que es una persona, insisto, aparentemente normal. Ahora, cuando se habla de su delirio, cuando se toca el tema concreto, en este caso sería la salvación del mundo a través de su hija, pues ahí ya las cosas empiezan a cambiar.
Entonces ella será incapaz o es incapaz de aceptar que su hija no siga el camino que ella le ha trazado. Es incapaz de aceptar que no haga para lo que se supone que la ha engendrado. Y entonces, ante esa actitud de la hija, como buena paranoica, como buena enferma mental gravísima, como forma psicótica, pues decide acabar con la obra que ella ha hecho y la mata. Es lo más coherente, es lo más lógico. Si el fin de la hija es ser la salvación del mundo y no lo quiere ser, pues entonces la elimino y punto y final. A finales del siglo XIX y principios del XX, los términos que más utilizaban para hablar de enfermedades mentales eran imbécil, idiota. Estas palabras han quedado hoy como insultos pequeñitos, tontunos, de patio de colegio. Ahora los términos de moda en la prensa y en las conversaciones de la calle son psicópata, narcisista. Le pregunto al doctor Fuertes si de verdad sabemos de lo que estamos hablando cuando una persona cualquiera tacha a otra de psicópata o de narcisista. Partimos de una base. Existen enfermos mentales, que sería un grupo, y luego están lo que llamamos trastornos de la personalidad, que no son enfermos mentales. Es decir, el trastorno de personalidad son individuos que ahora se les ha dado en llamar también sujetos tóxicos, ¿verdad? Es otra denominación muy periodística y ajena, por supuesto, a la ciencia, a la técnica, pero son individuos que su manera de actuar, de vivir, de relacionarse con ellos mismos y con los demás es una manera errónea, equivocada, inadecuada. Es un patrón estable de comportamiento que conlleva al sufrimiento personal o al sufrimiento social. Esta sería la definición del trastorno de la personalidad. Pero en ningún caso la psiquiatría actual los considera enfermos mentales. El porcentaje de la población general oscila en torno a un 20%. Es decir, de cada 100 personas, 20 suelen tener un trastorno de la personalidad. El doctor Fuertes dice que hay 3 tipos de personas con trastorno de la personalidad. Son 3 trastornos distintos que él explica con la imagen de 3 grandes cajones. Un cajón que sería compuesto por lo que llamamos el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide, el trastorno esquizotípico. Otro segundo cajón que están el trastorno narcisista, el trastorno histriónico, lo que llamamos también el trastorno obsesivo y el trastorno psicopático y límite. Y luego habría otro tercer cajón donde tenemos las personalidades dependientes, el trastorno obsesivo compulsivo sin ser enfermedad, sino forma de ser, y esto es un poco complicado para entenderlo por la ciudadanía. El doctor Fuertes explica que hay que estudiar un poco de psiquiatría y psicología para entender las diferencias entre un trastorno de personalidad y un problema de salud mental. Porque una cosa es ser esquizofrénico paranoide y otra cosa es ser un paranoide de personalidad. No tiene nada que ver. El esquizofrénico paranoide es un enfermo psicótico que tiene perturbada gravemente su psiquismo, y el paranoide es una forma de vivir basada en la suspicacia, en la desconfianza, en el recelo, en la querulancia, en estar permanentemente vigilante, pero en ningún momento pierde el contacto con la realidad, en ningún momento delira, en ningún momento escucha voces. Hay más trastornos de personalidad. Uno es el histrionismo. El histriónico es otra manera de vivir. Un trastorno histriónico de personalidad, ¿qué es? Pues la persona que necesita estar en el centro, llamar la atención, le gusta ser halagado, es muy seductor, es muy manipulador, es una persona, pues eso, el muerto en el entierro, el niño en el bautizo y el novio en la boda. Ese sería el histriónico. Otro trastorno de personalidad es el narcisismo. El narcisista es un trepa, es un individuo que solo se preocupa por él. No tiene ningún reparo en humillar, en dañar a otros con tal de medrar, de conseguir sus objetivos, sus metas. El narcisista viene del mito de Narciso, de estar enamorado de sí mismo, ¿no? Pues esa sería otra forma de ser. Otro rasgo es la obsesión. Ser obsesivo. Una cosa es tener un TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es una enfermedad que le hace a la persona perder libertad, perder autonomía y además sufrir muchísimo. Y otra cosa es ser una personalidad obsesiva, que es pues que soy muy ordenado, muy meticuloso, muy perfeccionista, soy muy exigente, muy autocrítico, soy una persona que procuro llegar siempre a los sitios media hora antes o 3/4 de hora si hace falta. Esto es una forma de ser. El TOC es un salto cuanti y cualitativo. Es lo mismo en algunos aspectos, la persona muy exigente, meticulosa, perfeccionista,
pero con unas ideas tan intensas que no puede evitar dejarlas, y además tiene que realizar unas conductas para intentar neutralizar esa angustia que le generan sus ideas. Le pregunto cómo determinan los trastornos de personalidad y me explica. Cuando se reúne una serie de características, están tipificadas, están escritas en unos manuales de clasificación, decimos, este sujeto tiene un trastorno de tipo tal. Si no reúne todas las características, decimos, tiene rasgos de personalidad que van por este lado. Entonces es muy frecuente que nosotros digamos depresión como enfermedad, diagnóstico médico, en una forma de ser, por ejemplo, dependiente. ¿Qué es una forma de ser dependiente? Pues aquel hombre o aquella mujer que no toma decisiones por sí mismo, que siempre delega en los demás, que se le manipula, que se le influye, que no quiere complicaciones de vida, que prefiere ceder de sus derechos antes de coger las riendas de su propia existencia. Eso sería una personalidad dependiente. O sea, hay unos criterios que se van cumpliendo. Si cumple más, pues tiene el diagnóstico de trastorno, anomalía de la personalidad, y si no los cumple todos, se convierte en rasgos de personalidad. Los psiquiatras siguen los criterios de diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la Organización Mundial de la Salud. Y dice el doctor Fuertes que para determinar una enfermedad mental las cosas están más claras, pero establecer un trastorno de la personalidad se escapa de lo que entendemos en medicina como enfermo. ¿Por qué? Pues porque no pierden la libertad, porque tienen autonomía, porque son personas que sí, algunos lo pasan mal, otros lo hacen pasar mal a los demás. Por tanto, ya no hay un criterio ahí claro de enfermedad. Y luego, porque los criterios de establecer un tratamiento pues van casi siempre a lo que son las terapias psicológicas, mientras que los enfermos pues necesitan la terapia psicológica y habitualmente la terapia farmacológica también. Los trastornos de la personalidad es rarísimo que tengamos que poner ningún tratamiento médico farmacológico. Pues no sirven. O sea, no sirve porque una persona que es ambiciosa en extremo, que es muy presumido, que es muy chulo, muy creído, muy pedante, arrogante, ¿qué le vas a poner? ¿Una pastillita para que deje de serlo? Pues no puede. Como la persona que es extremadamente tímida, introvertida, retraída, el lobo solitario. No habla con nadie, no se relaciona con nadie, tiene una vida intensa, a lo mejor muy profunda, pero no la transmite al exterior. Este es el esquizoide. No tiene nada que ver con la esquizofrenia tampoco. Esquizoide es eso, la persona que va en ese mundo interno donde se supone que tienen gran cantidad de ideas y de pensamientos y de posibilidades incluso de creación artística, etcétera, pero no hablan. Les cuesta Dios y ayuda el poder expresar. No es que les cueste, es que además desprecian eso, es decir, pasan. Ya tienen bastante con su mundo interno. No se molestan en establecer una comunicación, en parte porque les cuesta, pero en parte porque también los demás les importa muy poco. Ese sería el ejemplo de un trastorno esquizoide. Entonces, hay diversos tipos y cada uno tiene algunas características. Miro el reloj. Dentro de poco, a las 5 de la tarde, llegará una paciente del doctor Fuertes a esta consulta. Pero aún nos quedan unos minutos de entrevista. Me apuro y le sigo preguntando. Esta vez me habla de la histeria o el trastorno histérico de la personalidad. Aunque eso lo dejaremos para otro capítulo, que aún hay serie por delante. A ver esa publicidad. Espero que me tenga la última página llena de anuncios. ¿Qué me cuentan que hay por ahí? ¿Tiene usted infección de pies? Veo aquí que los pies de Mara Abad, la guionista y directora, tienen callos y rojeces. Vaya sabañones, tía. Que los pies de Andreu Quesada, el diseñador de sonido, despiden un honor muy desagradable. Nene, que te huelen los pinrales. Que al director creativo, Marcus H., se le están pelando los talones. ¡Au! Y Marina Alonso Carriazo sufre fuerte picazón entre los dedos. Ay, 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 ay. Por lo tanto, es conveniente que el resto de la farándula se examine esta noche mismo los pies. Descálcese la corista Marta Daudé y los intérpretes de voz Sonia García, Cris Codina, Jorge Machín, Pedro Toro, Antonio Abenójar, Ramón Pérez Batges, Ricardo Llevador y Edmundo Montoya, por favor. Y si observa usted algunos de estos síntomas, es preciso acudir al remedio, al maravilloso, al increíble baño de Saltratos Rodei. Ponga las sales en el agua hasta que adquiera a esta el aspecto de la leche. Entonces emergerá el oxígeno.
se introducirá por los poros de su piel y eliminará los pequeños parásitos que le causan ese horrible dolor de pies. Bien lo saben en Colección Solo, bien lo saben los productores ejecutivos David Cantoya y Óscar Hormigos, que los pies más cansados y ardientes se curan en el acto con Saltratos Rodei. Y tanto que se reblandecen los callos y las durezas que solo querrá bailar al son de Conga Music. Los Saltratos Rodei se venden en todas las farmacias, droguerías y perfumerías por solo 5 pesetas. Saltratos Rodei, recomendados por el mismísimo Dr. Catherine.